diferencia para la proteína dentro del eritrocito, eso estamos viendo ustedes acá. Los hombres tenemos un poquito más de hemoglobina que las mujeres, entre 14 más menos 2, o sea, entre 14 y 18 más o menos, con una media de 16. Las mujeres 14 más menos 2, o sea, 12 a 16 más o menos. Y aunque mucho tiempo se había especulado que la mujer tenía menos hemoglobina, pues porque evidentemente cada 28 o cada X tiempo tiene una pérdida importante de sangre. Lo cierto es que hay estudios muy recientes que han demostrado que no tanto es así. Hay trabajos que han hecho con animales no menstruantes y han demostrado que aún las hembras de estas especies no menstruantes tienen también niveles bajos de hemoglobina comparado con los machos. De tal manera que la hipótesis de que era por la pérdida sanguínea menstrual se cae un poco con esta hipótesis, ¿no? Y más bien parece ser que las mujeres, de manera importante, a diferencia de los hombres, por tener esta cosa de proteína, más bien ese trabajo, por ejemplo, 2014, habla que la mujer tiene un mejor desempeño en las actividades celulares y que por tanto no necesita tanta hemoglobina como nosotros. O sea, ella optimiza sus niveles de oxigenación de tal manera que no requiere tantas proteínas como nosotros, sino que con lo que tiene funciona y funciona muy bien a pesar de las pérdidas mensuales o cada 20 tantos días, ¿no? De tal manera que pues es un punto más a favor de la actividad hormonal y dependiente del sexo, que es mucho mejor en las mujeres que en otros varones, ¿no? Si hacemos una... bueno, y por supuesto los niños tienen mucha menos que nosotros, ¿no? Depende de la edad, del niño, así es la concentración, pero para fines prácticos los niños tienen hasta 11 gramos más o menos por cada 100 mililitros, ¿no? Y si hacemos un centrifugado de sangre total, veríamos 3 elementos importantes. El plasma, que varía mucho la cantidad de plasma, ¿no? Y esencialmente es agua, recuerden ustedes, con proteínas, ¿no? Entonces se representa más o menos hacia aproximadamente el 55-60%. Y en cambio, la parte de las células como tal, lo que queda como sedimento celular, es justamente lo que corresponde al hematocrito. Y varía igual, entre 40 y 45%, aunque los estándares en general, así muy quisquillosos, hablan de que en los hombres va de 38.3 a 48.6, en las mujercitas de 35.5 a 44.9, ¿no? Más o menos igual, así. Depende, insisto, mucho de las referencias que lo tomen, ¿no? Pero el punto es que si aumenta el hematocrito, o sea, esta parte de sedimento que contiene los glóbulos rojos, plaquetas, si aumenta, hablaríamos de un evento que se llama policitemia, y si disminuye, hablaríamos de una anemia, ¿no? La policitemia, aumento de células rojas, también se ha llamado eritrocitosis. Cada vez que ustedes vean el sufijo osis, significará aumento de algo. Por eso se aumentan los linfocitos, por ejemplo, aquí arriba del hematocrito, en el punto medio entre el plasma y el hematocrito, tendríamos un pequeño anillo blanco que correspondería a las células blancas, fundamentalmente linfocitos T, D, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, basófilos, en fin, todos la línea blanca, pues, estaría acá en un anillo separado entre el hematocrito rojo y el plasma. Y entonces, pensando en esto, y piensen ustedes, por ejemplo, en aumento de linfocitos, sería una linfocitosis. En cambio, cuando tengan una disminución de células, siempre pondremos el sufijo penia, que penia significa disminuido, agotado, en fin. Osis significa formación, aumento de. Por eso es que la eritrosis sería el aumento de las células rojas, por tanto sería la polistemia, y en todo caso la eritropenia sería el indicativo de anemia, ¿no? Que si piensan en la anemia, AN es privativo, igual que A, entonces A hemosangre, literalmente es sin sangre, porque las características de la anemia es que hay palidez en la piel, en los tegumentos, ¿no? Los eritrocitos, como los rojo de la sangre y también de los tejidos, son estas células discoides, bicóncavas, que ustedes conocen mejor que yo, que tienen más o menos 8 micras de diámetro transverso, 2 micras de espesor, y que los vamos a ver así en el microscopio, ¿no? Son esas pequeñas celulitas que contienen en su interior todas las proteínas que son la hemoglobina, y contienen un montón de ellas, ¿no? Las van a ver así. De hecho, es una micrografía electrónica aumentada
coloreada artificialmente de cómo se verían los eritrocitos, y vean cómo todos ellos tienen esa forma de donita, ¿no? Una forma discoide, con una aplanamiento en la parte central. Algunos están así como esferocitos, pero casi todos están así en forma de una donita, ¿no? Con un aplanamiento central. Y cuando hay alteraciones de la hemoglobina como tal, entraríamos todo el terreno de las hemoglobinopatías. Recuerden que el sufijo pathos, patía, significa enfermedad. Todo lo que sea enfermedad será patía, o patos, ¿no? Por eso la enfermedad del hígado es una hepato, que significa hígado, patía, enfermedad del hígado, ¿no? Si es enfermedad del riñón, es una nefro, que significa riñón, patía, nefropatía. Si es una enfermedad del cerebro, es una encéfalo, que significa cerebro, patía, ¿no? Entonces, en la enfermedad de las proteínas hemoglobinas se llaman hemoglobinopatías. Y veremos dos tipos de enfermedades importantes. Hay más, evidentemente, pero no toca en este punto. Lo verán ustedes en su clase de patología clínica o de fisiopatología. Pero para fines prácticos y que más nos tengan un conocimiento de esto, veríamos dos importantes, ¿no? Las anemias inestables, las anemias de células drepanocíticas, que también se llaman células falciformes, y las talasemias, que son las que implican las alteraciones en las cadenas globínicas, o sea, en la parte de la proteína como tal. Y por otro lado, las afectaciones del grupo prostético, aquellas que tienen que ver con la parte no proteica. Recuerden que el grupo prostético se forma de un derivado sacarídico con un aminoácido para dar lugar a anillos muy importantes que van a estabilizar un grupo hierro en la forma ferrosa, ¿no? Entonces vamos a revisar aquellas alteraciones de las cadenas globínicas, la parte proteína, y la alteración de la parte no proteína, que es el grupo prostético, ¿no? Y dentro de las hemoglobinopatías, bueno, todas en general, son provocadas por mutaciones en genes, y en este caso que codifican para cadenas globínicas o el grupo prostético, ¿no? Ay, perdón, está siempre el grupo prostético. Y afectan a regiones esenciales de la molécula, fundamentalmente para que la proteína no tenga la flexibilidad ni tampoco la posibilidad de tener apertura de sus cadenas, en fin, por tanto las vuelve rígidas o con limitaciones en el movimiento, ¿no? Si son de aminoácidos de superficie, la afectación va a estar en la carga eléctrica. Entonces veremos hemoglobinas que no midan de forma adecuada y que en consecuencia no tienen una buena interacción, por ejemplo, con el citoesqueleto, ni tampoco con otras proteínas. En cambio, si son aminoácidos del interior, es una alteración estructural y funcional que hace que sean rígidas y que sean, tal vez, forman filamentos muy duros, o al contrario, que sean muy inestables y en consecuencia se rompen fácilmente, ¿no? Entonces, como sea, ya sea que sea de aminoácidos de superficie o del interior de la cadena globínica, finalmente lo que estamos viendo son hemoglobinas que no funcionan de manera adecuada y en consecuencia condicionan síndromes anémicos, ya sean anémicos hemolíticos por destrucción de células o bien anémicos por deficiencia de algo, fundamentalmente de hierro, por ejemplo. Una de ellas, las anemias que vamos a revisar hoy, es el síndrome drepanocítico que se llama la hemoglobina S, ¿de acuerdo? Esta hemoglobina S, de la que revisamos ayer, es de amerindios o afroamericanos, que tiene una alta prevalencia, por supuesto, en África tropical. Es el que revisamos como ejemplo, que se sustituyera ácido glutámico por una valina, ¿se acuerdan ustedes de uno de los nucleótidos? Y en todo caso, al aumentar la presión parcial de oxígeno, esa sustitución de aminoácidos hace que la hemoglobina se cristalice, hace que se haga un filamento cristalino, que no se reduce, no se despolimeriza, y en consecuencia se haga un filamento muy rígido, como si fuera una varilla, literal. Además de esto, deforma los eritrocitos y forma justamente la característica clínica que le da el nombre, la célula falciforme o drepanocito. Recuerden que falciforme es un vocablo en latín que significa que parece hoz, y drepanocítico es un vocablo griego que significa lo mismo, que parece hoz. Drepanos es hoz, falciforme es que parece una hoz como tal. Entonces esos eritrocitos deformados, rígidos, con filamentos muy duros de proteína en su interior, van a hacer que se rompan eventualmente o que se taponen en la microcirculación. Cuando se estancan, en todo caso, estos eritrocitos, desciende la presión parcial de oxígeno, hay una lesión en la membrana, esta lesión en la membrana hace que incremente el ingreso de calcio hacia el eritrocito, intentando solventar la vía metabólica, que no está obteniendo oxígeno, y en todo caso le da la rigidez. Así es que no solamente es el filamento duro cristalino de la hemoglobina, sino que también el ingreso de calcio al interior del eritrocito para poder echar mano de una vía metabólica que no sea a expensas justamente la vía anaeróbica de los carbohidratos, hace que se pongan duros
y rígidos como si fueran cristales literalmente, ¿no? Ahí está esto porque es parte de la crítica. Los CDC hablan justamente de que esta afectación de las células drepanocíticas o la anemia de células falciformes está distribuida en muchas partes del mundo, pero fundamentalmente, vean ustedes, en esta franja sur del mundo, ¿no? Por supuesto, nos afecta a nosotros, y es que también nosotros, pues recuerden que tenemos una zona, por ejemplo, aquí en México, en Oaxaca particularmente, tenemos una zona muy grande de colonizadores descendientes de africanos, de afroamericanos. Entonces no es raro que tengamos, por tanto, genes que codifican justamente para estas fallas también, ¿no? Por supuesto, en África, está distribuido ampliamente en África y en parte de Asia Media, no tanto en el Lejano Oriente, Asia Media, ¿no? Es decir, la India y todas esas zonas de allá, ¿no? Y por supuesto en Sudamérica, ¿no? Entonces, toda esa zona que están viendo ustedes acá, en rojito, es la zona del mundo en donde es mucho más común encontrar ese tipo de alteraciones. Con todo lo común que es, que se ve catastróficamente extenso en el mundo, en el mapa, realmente no es tan común. Afortunadamente, no es una alteración que sea tan común de encontrar. Y en todo caso, lo que encontramos es que se orina así, en forma de Coca-Cola, una orina muy oscura. Y si vemos los frotes sanguíneos, veríamos una disminución en la cuenta eritrocitaria, o sea, tiene un síndrome anémico a expensas de una eritropenia, una disminución de células eritrocíticas. Y en todo caso, los eritrocitos que faltan se han hemolizado, o sea, sufren eritrólisis, ruptura de su membrana, y por eso está también liberándose todos los pigmentos del interior del eritrocito en la orina, por ejemplo, para tirarlos, y es parte de un sangrado, ¿no? Literal, son pigmentos derivados del catabolismo, de los anillos pirrólicos y todo lo que se está destruyendo a nivel del cuerpo, que se está también tirando por la orina, por esos fecales, en fin, ¿no? Y por supuesto se depositan también en la piel, de tal manera que veríamos estos signos que son justamente la ictericia. Esta ictericia es un vocablo griego también que significa amarillo, color amarillo. Si ven ustedes el tono del hombre de la izquierda, está moraduzco, violáceo, casi amarillo, ¿no? Ese tono de la piel. Vean la conjuntiva completamente amarilla. Es justamente por el depósito de los pigmentos derivados de la destrucción de células rojas, que da lugar justamente a que se vayan depositando, así como se está eliminando por la orina, se van depositando también en los tejidos, eventualmente se van a ir eliminando. Este hombre está completamente amarillo, el de la derecha está completamente amarillo, no está tan violáceo como el de la izquierda. Al contrario, ese está amarillo, ese sí es un ictérico real. Vean la conjuntiva completamente amarilla, amarillo canario. Ese estarían todas sus mucosas, toda la piel por completo, ¿no? En particular en esta, recuerden que es una mutación en la que la hemoglobina normal, en lugar de tener guanina, adenosina, guanina, para codificar ácido glutámico, se ha sustituido en todo caso una de las bases nitrogenadas y da lugar entonces a una adenosina en lugar de una timina, un uracilo en lugar de una adenina, y eso codifica para una valina como tal. Esta valina en el residuo 6 le da en toda la torre a toda la proteína porque la hace rígida y que se cristalice. Es una tontería, pero un solo aminoácido hace una diferencia sustancial en prácticamente toda la proteína, ¿no? Y entonces en los frotis veíamos esto, eritrocitos discoides, sí, algunos de ellos, pero otros, si no es que la mayoría, con estas formaciones en forma de hoz, esta que está aquí, ese se empieza a deformar apenas, hasta ahí también para la deformación, ese está alargando, y algunos, como por ejemplo este de acá, y empieza a mostrar un pronunciamiento acá, una elongación de su membrana. Otros, por ejemplo, ese ya va para allá también. Pronto se van a volver en células falciformes. Esa sería la célula falciforme, que justamente tiene la semejanza con una hoz con la que se corta la maleza o el pasto, en fin, ¿no? Como parece una hoz, se le llama falciforme. Hagan de cuenta que meten en un globo un popote que es rígido, pero no tanto como una varilla como tal. O sea, sí logra doblarse ligeramente sobre su eje cuando se le somete a presión, ¿no? Y entonces este popote, cuando llega el punto en que crece tanto que empieza a estirarse en la membrana, deforma por completo la membrana, por eso se forma la hoz como tal. Claro está, si sigue polimerizándose, ese popote ya llegará a un punto en que va a romper la membrana. De hecho, por la tensión que sufre la membrana, se va a romper por completo. Entonces, de manera normal, la hemoglobina, ya sea la oxihemoglobina o la desoxihemoglobina como tal, ya sea en una forma relajada o tensa, quiero decir, cuando están normales están así. En cambio, las células drepanocíticas, esta alteración hace que no se puedan enclavar como tal. Si ven ustedes esto, por ejemplo, la deoxihemoglobina tiene aquí ya un punto de anclaje, es este que está aquí en la primera subunidad beta 1,
En cambio, la desoxihemoglobina tiene una espícula justamente por la falla en la cadena globínica que no permite que se enlace como tal al siguiente complejo. De tal manera que hace estos complejos, ¿no? En los que sí se polimeriza, sí se logra enlazar, pero no se desenlaza, sino que quedan anclados por completos una subunidad de la otra. Y entonces eso hace que se haga un filamento cristalino, como si fuera una varilla literal, ¿no? Es así una varilla. Que si la vemos cómo va creciendo, en el interior del eritrocito, vean ustedes acá, es esta varilla justamente que está empujando la membrana como tal y por eso forma estas espículas en la membrana que eventualmente pues, se tuercen algo en la varilla y por eso da lugar a una formación como de hoz, ¿no? Como una luna, que si sigue creciendo, de hecho va a seguir creciendo cuando cada vez que se estimule con la oxigenación, entonces va a romper la membrana o bien la tensión misma de la membrana no va a aguantar y se va a romper y en consecuencia da una anemia hemolítica. Las células drepanocíticas, la anemia de células falciformes, es una forma de anemia hemolítica en la que las células rojas se están rompiendo por completo. ¿De acuerdo? ¿Queda claro hasta acá, chicos? Sí, sí, queda claro. Sí, doctor. Bueno. Y entonces, este sería el ejemplo de las células falciformes o drepanocitos, ¿de acuerdo? Ahora, hay diferentes fenotipos y en todo caso depende del grado de afectación, del grado de mutación que tenga. Por ejemplo, aquí están, por ejemplo, con hemoglobina AS, personas con SSA, que son variaciones justamente sobre lo mismo. Algunas veces se conjuga con talasemias, que vamos a ver más adelante. Pero en conjunto, vean ustedes cómo entre más afectado está, más se polimeriza. Es la forma justamente grave de la anemia de células falciformes, que además se complementa con las talasemias. En consecuencia, hace los polímeros estos tan rígidos, que como sea, ya sea que en menor proporción o mayor proporción, van a dar lugar para dos cosas. Primero, a que la hemoglobina en esta forma de célula falciforme no se oxigene, o sea, no acopla oxígeno. El oxígeno induce la polimerización de la hemoglobina, pero en todo caso no se oxigena como tal y tampoco va a oxigenar los tejidos. Y por el otro, que induzca entonces esta formación de los filamentos como varillas que van a romper finalmente la membrana celular y en consecuencia va a dar lugar a la anemia hemolítica. Por otro lado, aparte que se rompen los eritrocitos y da lugar a esas anemias hemolíticas, la formación de estos eritrocitos que no son discoides y que por tanto no son flexibles, no pueden pasar a través de la microcirculación, al contrario son rígidos, hace que de pronto en la microcirculación se queden atrapados. Por ejemplo acá. Entonces esta oclusión vascular, como dice acá, hace que también roden hacia allá células inmunológicas, particularmente neutrófilos, macrófagos que van a tratar de quitar ese bloqueo como tal, parece magisterio oaqueño, que está aquí bloqueando por completo una pequeña vaso de la microcirculación, y como no lo logran, porque son muy rígidos, entonces igual van a provocar acá tromboembolismos o taponamientos vasculares, que va a dar lugar a un signo muy importante en la anemia de células falciformes, que son justamente estos ataques repentinos de una zona del cuerpo, que son las crisis, ¿de acuerdo? Eso es eritrocito normal, vean como cuando va pasando por pequeños vasos sanguíneos, es capaz de deformarse por completo. De hecho, es sumamente flexible este globito, ¿no? Se deforma por completo. Porque en todo caso la hemoglobina normal pues, se polimeriza y despolimeriza y no pasa nada, no hay ningún problema al interior. En cambio, el eritrocito con células falciformes, justamente que se pone rígido, no logra deformarse por completo, al contrario hace estas placas acá, porque la hemoglobina no se ha despolimerizado, está rígida, y en consecuencia se van taponando hasta que da lugar a los embolismos, a las trombos y las crisis que estoy mencionando, ¿no? Es el paso normal del eritrocito por la microcirculación, y en el caso de los taponamientos por células falciformes, que da lugar a las crisis como tal. Cuando hablamos de las crisis, me refiero a eventos agudos de isquemia de alguna parte del cuerpo, que da lugar a dolor muy importante y eventualmente a necrosis o a problemas importantes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, crisis del sistema nervioso central, de pronto embolismos o taponamientos de una arteria importante a nivel cerebral, que da lugar a pérdida de la conciencia, crisis convulsivas, pérdida de la función motora o sensitiva de una parte o toda del cuerpo, inclusive en zonas importantes cerebrales, pues la muerte también puede ocurrir, ¿no? Crisis a nivel ósea, porque recuerden que ustedes que la médula ósea está ampliamente vascularizada, porque justamente es la que nos provee de la hematopoiesis, por ejemplo, ¿no? La formación de células.
crisis articular, dado que las articulaciones reciben un flujo sanguíneo a veces muy pobre, a expensas más bien de pequeños vasos sanguíneos que le aportan algo de nutrición, como el caso de la oreja, ¿no? Que no tiene realmente una vascularización como tal, sino que el cartílago se alimenta a expensas de lo que le da la microcirculación periférica, pero no tiene como tal vasos perforantes, ¿no? Puede ser a nivel pulmonar y en todo caso embolismos pulmonares o tromboembolismos pulmonares, a nivel abdominal también, dolor muy intenso abdominal, por una necrosis de alguna parte del estómago, del intestino, de cualquier parte del tracto digestivo. Puede ocurrir en cualquier parte, ¿no? Pero son las más frecuentes, a nivel central, pulmonar, abdominal, ósea o articular son las más frecuentes, pero puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo en la microcirculación. Y no es raro que esas crisis, por ejemplo las óseas, den lugar a necrosis, ¿no? A pequeñas partes del hueso que se van a morir justamente porque no le llega el adecuado riego sanguíneo, y es este caso de un acortamiento de la tercera falange, que vemos es acá, en donde vemos es como los huesos se han acortado justamente por una necrosis parcial del hueso que sufrió la pérdida del riego sanguíneo y en consecuencia se acortó por completo, ¿no? Así como esto, bueno, puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, insisto, ¿no? De tal manera que es mucho más complejo de lo que estamos hablando, ¿no? Hay crisis agudas o crisis crónicas, ¿no? Veamos a nivel central, de manera crónica, pues hay una disfunción neurocognitiva que lleva a ese sujeto que parece que tiene un síndrome demencial o limitaciones para el movimiento, para la sensibilidad, para la percepción de la información, en fin, ¿no? De manera aguda, pues puede dar lugar a una meningitis o infartos cerebrales que pueden ser importantemente graves, igual a nivel de ojo, retinopatías de manera crónica. La retina se va llenando de conglomerados que van despegando poco a poco la retina y en consecuencia van perdiendo la visión crónicamente. De manera aguda, pues infarto retiniano y la ceguera total, o bien aumento de la presión intraocular, que se llama el glaucoma, postifema. Este postifema significa inflamación, ¿no? De sangre dentro, por ejemplo, de la cámara anterior del ojo, ¿no? Lo veríamos así. A nivel de hígado, pues bilirrubina indirecta, hepatopatía, piedras en la vesícula biliar, colitiasis. A nivel riñón, la pérdida de la proteína albúmina, justamente porque como se está perdiendo la filtración renal, así como se pierde sangre, pues se empiezan a perder otros elementos como proteínas, ¿no? Entonces tendríamos albuminuria, lesión renal sustancial, necrosis renal, en fin, ¿no? Puede haber retardo en la pubertad, disfunción eréctil. A veces se ha reportado priapitis, una erección sostenida, dolorosa en los varones, necrosis avascular, justamente en los huesos, fundamentalmente en huesos largos, aunque también se escriben huesos cortos, infarto medular óseo, en fin, ¿no? Todo esto que están viendo ustedes acá, esta lista de todo eso que está acá, hipertensión pulmonar, por supuesto, tromboembolias pulmonares, cardiomegalia, falla cardíaca, síndrome anémico por la anemia hemolítica, infecciones importantes, pues porque las células están ocupadas, las de defensa están ocupadas en limpiar toda la porquería que se hace ya que se mueve una célula y entonces descuidan los mecanismos de defensa natural, por tanto son susceptibles de infecciones muy importantes. A nivel de vaso también hay una disfunción en el vaso y en consecuencia no es fácil limpiar el cuerpo, que es una de las importantes funciones del vaso, ¿no? Complicaciones en el embarazo, fundamentalmente aborto o sangrados importantes, úlceras cutáneas, dolor crónico, en fin, son un montón de cosas que da en las anemias hemolíticas, particularmente las falciformes, ¿no? Y esto es parte de lo que estoy hablando, ¿no? Lo que decía yo, los taponamientos justamente por los eritrocitos discoides, estos que no son discoides, que dan lugar a las crisis, y si no, las rupturas eritrocitarias que liberan la hemoglobina y que en consecuencia tienen ocupadas a las células inmunológicas, el sistema inmune, limpiando todo eso que se está destruyendo y en consecuencia fenómenos inflamatorios, que por eso es muy importante también pensar ahora en la era COVID, por ejemplo, en esas comorbilidades, porque si bien a los portadores de las células falciformes les da protección, una garantía de que no se van a infectar contra paludismo, por ejemplo, porque el plasmodio no sobrevive en eritrocitos de este tipo, sí les da complicaciones, por ejemplo, en la era post-COVID, ¿no? La era COVID, porque en todo caso piensen que ya tiene de por sí un problema inmunológico y ahora con la inflamación, infección que da el COVID, el virus SARS-CoV-2, pues también la probabilidad de que tengan complicaciones son mayores, ¿no? Pues es muy importante tenerlo presente. De tal suerte que la tromboinflamación, que da lugar todo eso que estoy mencionando, de las células que están muriendo, que se están taponando, da el tromboembolismo venoso, necrosis vascular, síndrome pulmonar agudo, puede haber edema pulmonar o bien
embolia pulmonar, tenemos embolismo pulmonar, retinopatía, episodios de dolor, secuestro esplénico, hipertensión pulmonar, todo eso que ya mencionamos, daño orgánico, falla cardíaca, falla renal, porque en todo caso activa la homeostasis, y activa la inflamación vascular, y es un círculo vicioso que todo el tiempo están los pobres así, ¿no? Lamentablemente hay solamente tratamientos paliativos que consisten, por ejemplo, en transfusiones sanguíneas para reponer las células que murieron. Eventualmente esas células que se transfunden evidentemente van a morir, no durante todo el tiempo, más o menos 120 días y se acabó el tratamiento de sustitución. Se ha probado con trasplantes de médula ósea con bastante buenos resultados, pero ninguno todavía que sea curativo como tal, ¿no? Y junto con estas anemias de células falciformes, pues están las anemias inestables, ¿no? O sea, entre las anemias inestables, aunque no lo es tanto. ¿Queda claro la anemia de células falciformes, chicos? Sí, sí, queda claro. Gracias. Ok. Las inestables son otro grupo de anemias que también está implicada la falla en la síntesis de cadenas globínicas. Como son aminoácidos de superficie, no tienen una especificidad electroforética. O sea, si hacemos un barrido electroforético, no podríamos decir exactamente a qué punto la cadena globínica pertenece. Más bien tendríamos que hacer una identificación de la cadena como tal y ubicar la falla en la que estamos hablando, ¿no? Es autosómica dominante, son hemolíticas también, generalmente crónicas, la intensidad es variable, depende del grado de afectación. Igual la hemólisis depende del tipo de mutación. En general, estas anemias inestables suelen agudizarse. Por ejemplo, medicamentos oxidantes o infecciones dan lugar a que el eritrocito se ponga más inestable y en consecuencia se rompa más fácilmente, ¿no? De manera hematológica hacemos el diagnóstico por la presencia de estos cuerpos en el interior de eritrocitos que se llaman cuerpos de Heinz. Cuando unos tiñen los eritrocitos con azul de cresil o violeta de metilo, se van a presentar estos depósitos intracitoplasmáticos, que son justamente los cuerpos de Heinz, que es en parte la hemoglobina inestable que se está ahí degradando al interior del eritrocito. Si le incubamos a 50 grados, más o menos con una solución amortiguadora por 2 horas, entonces veríamos cómo se empiezan a formar más cuerpos de Heinz, ¿no? Decía yo que en este caso carecen de carga eléctrica y por tanto no podemos hacer un barrido electroforético para poder identificar el peso de la proteína y en dónde está la falla, ¿no? Como tal. Entonces, perdón, está muy pixelada, pero son también cuerpos de Heinz, justamente con azul de metilo, ¿no? Lo interesante es que estas anemias inestables, un parámetro, por ejemplo, también de identificación, es poner estos tres, por ejemplo, un negativo, una célula sangre sana completamente, ese es nuestro control negativo. Un control que ya sabemos que es inestable y luego nuestro paciente. ¿Quién sabe qué pasó aquí en Nueva York que están anunciando? Perdón. La sangre del paciente, en cuanto se expone al ambiente, al oxígeno como tal, literal explota, porque la hemoglobina es muy inestable y en cuanto se polimeriza no consigue hacer el polímero estable y se revienta como tal, o sea, se polimeriza muy rápido y hace que el filamento se rompa por completo y explota el eritrocito. Entonces veríamos a la sangre del paciente así, vean cómo está salpicada hasta por acá, simplemente en presencia de oxígeno. En cuanto entra en contacto con el oxígeno de la sangre, que le quitamos el tapón aquí arriba, inmediatamente se pone inestable y la superficie de la sangre explota. Entonces veríamos hemólisis como tal y estas células que están explotando de manera espontánea y simplemente en presencia del oxígeno, ¿no? Estas entrarían en hemoglobinas con alteraciones por la afinidad de oxígeno, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puede ser también, junto con esta, puede ser la poliglobulia, una enfermedad en la que nuestro cuerpo forma demasiadas células rojas. Entonces, esta eritrocitosis obliga de pronto a hacer exsanguíneo transfusiones, ¿no? Lo que hacemos es que le pedimos al laboratorio que le saque sangre, por ejemplo, ¿no? O hospitalizamos al paciente y le hacemos una extracción de sangre, pues no sé cuánto, depende de cuánto tenga alto, ¿no? 1 unidad, 2 unidades de sangre, justamente para que no ande con este exceso de hemoglobina y en consecuencia se ponga inestable, ¿no? Si son de hemoglobinas de baja afinidad, son asintomáticas, en ocasiones dan una ligera cianosis, en cambio la poliglobulia andan siempre como camarón porque andan hiperóxicos, ¿no? Y eso también es tóxico para nosotros, ¿no? En general, podemos hacer una discriminación electroforética, si no corre, decimos que es anemias inestables como la hemoglobinopatía M, y si corre la electroforesis en la proteína, pues bueno, descartamos que sea de este tipo de anemias inestables y puede ser otro tipo de anemia, ¿no? Y en todo caso, lo más importante es el análisis de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? Como el ejemplo que puse hace ratito,
de poner la muestra de sangre y exponerla al oxígeno y de manera espontánea ver si hay hemólisis en el punto del tubo de ensayo, ya tendríamos un diagnóstico inequívoco de las anemias inestables, ¿no? Entonces son frotes de sangre estos que están viendo ustedes acá. En este caso es una poliglobulia, y ven ustedes cómo está tapizado de células rojas. Al contrario de la anemia, bueno, en este caso tenemos un exceso de glóbulos rojos, que justamente hay que eliminarlos de la circulación porque también dan problemas para nosotros, ¿no? En cambio, en contraparte, las anemias hemolíticas, las anemias inestables, dan justamente esos signos de cianosis como tal, ¿no? Este color grisáceo en la piel, alrededor de la boca, por ejemplo, que suele ser de vellón rosadito, se pone morado, los ojos también se ponen pálidos, ven la nariz, se ve grisácea como tal, es la cianosis, ¿no? Que es mucho más evidente en los pequeñitos, en los bebés. Suele haber una cianosis periférica, por ejemplo, vean ustedes sus piecitos, sus manitas, y cianosis central, ¿no? A nivel de la carita, periobucal, periocular, palidez de la naricita, en fin, ¿no? Eso es más frecuentemente en los niños, ¿no? Y justamente obedece en parte a la pérdida ya sea de eritrocitos, la pérdida de hierro, o bien a una baja afinidad de los eritrocitos por el oxígeno, ¿no? En caso de que no estén fijando de forma adecuada el oxígeno, pues igual se daría la cianosis, porque en todo caso el oxígeno se pone rojo, en cambio el dióxido de carbono se pone color violáceo, así como vino tinto, ¿no? Un tono más oscuro de rojo. Entonces eso le daría lugar al tono violáceo que hemos visto, a tono moraduzco, grisáceo, o inclusive la palidez si es que no hay eritrocitos, ¿no? Vemos la cianosis periférica acá, las células, perdón, las lechos unguiales están completamente grises, vean ustedes acá, más que las manos, más bien los pies, y en parte tiene que ver con que la microcirculación acá pues es muy pobre, ¿no? Si de por sí recibe poco oxígeno, porque en todo caso tiene que subir desde acá hasta el corazón, pues aquí con ese tipo de anemias, pues es todavía peor la cianosis o la palidez que podemos observar, ¿no? Esos son corridos electroforéticos. De manera normal ponemos un aparatito que se llama aparato para electroforesis, hacemos un gel con una preparación especial química, ponemos muestras y ponemos una corriente de electricidad para hacer que corra como tal, a expensas de un gradiente eléctrico, corren las proteínas y entonces veríamos esos patrones, ¿no? Esos patrones de electroforesis nos permiten identificar proteínas en general, dependiendo del peso de la proteína, con un marcador importante de peso, podemos identificar a qué proteína corresponde. Inclusive podemos disociar las proteínas y ver sus fracciones. Por ejemplo, la hemoglobina. Podemos romperla y ver entonces las 4 subunidades de la hemoglobina. A unas subunidades podemos fragmentarlas y ver péptidos de cada subunidad y así sucesivamente, ¿no? Depende de lo que queramos buscar, así vamos viendo los patrones electroforéticos como tal. ¿Dudas, chicos, de anemias hemolíticas y anemias inestables? Igual son anemias hereditarias, pero lo interesante de las inestables es que a veces pasan subjetivamente, o sea, ni a veces ni la persona sabe que la tiene, hasta que de pronto se pone en contacto con algo. Voy a poner un ejemplo, alguien que tiene una anemia inestable y que no lo sabe, pero de pronto un día se le ocurre irse de vacaciones no sé, a la playa, donde la concentración de oxígeno es mucho más alta que aquí en la ciudad de Oaxaca, o peor si vivía en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, la presencia de la hiperoxia relativa en la playa a nivel del mar hace que de pronto se sienta mal, que tenga esas hemorragias o síndromes anémicos, no se explica. Es muy probable que la hiperoxia relativa, insisto, a comparado de lo que está acostumbrado esa persona a manejar, induzca entonces la inestabilidad de la hemoglobina, simplemente la presencia del oxígeno. O bien, algunos medicamentos, fundamentalmente aquellos que tengan que ver con rangos de oxigenación, pueden inducir entonces que aumente ligeramente la anemia porque la afinidad por el oxígeno es diferente. Pero el punto es que todas ellas son hereditarias. En general, todas esas anemias que hemos visto son hereditarias y a veces se manifiestan pronto, a veces no se sabe hasta que se exponen a algo, un desencadenante como tal. ¿Sí? Se rompen. La anemia inestable significa que el eritrocito se rompe. Entonces, generalmente son anemias hemolíticas, que en cuanto entran en contacto, por ejemplo, con el oxígeno o con algunos elementos farmacológicos que tengan que ver con el rango de oxigenación, inmediatamente se pone inestable la hemoglobina, no, se polimeriza, pero el polímero lo hace tan rápido que no se mantiene estable y se rompe. Cuando se rompe, induce entonces también lesiones en la membrana del eritrocito y eventualmente la ruptura como tal de estallamiento del eritrocito.
Sí, las dos cosas, excesiva y muy rápida. Pero a diferencia de las anemias cerebrales falciformes, en el que el polímero es sumamente rígido, es un cristal que no se rompe y al contrario acaba por explotar la célula de adentro hacia afuera, en estas se despolimiza tan rápido que lastima la membrana y eventualmente revienta de esto como tal. ¿Ya? Okay. El último tipo pero sí, que vemos hoy, de enfermedades asociadas a las cadenas globínicas, aparte que ya vimos anemias hemolíticas y anemias inestables, son las talasemias. Esta talasemia, igual que las anteriores, son enfermedades hereditarias, son congénitas, igual está implicada la síntesis de una o varias cadenas globínicas, pero aquí más bien es la deficiencia de una cadena, de tal manera que si lo que falta es la síntesis de alfa, decimos que es una alfa-talasemia. Si falta la cadena beta, es una beta-talasemia. Recuerden que el adulto normal tiene cadenas alfa y beta. Tenemos 2 alfas y 2 beta. Y esa es la hemoglobina del adulto, la A1, que es la más abundante en nosotros, ¿no? De tal manera que si nos falta una cadena alfa, hay otra cadena que se sustituye, que se sintetiza para sustituir la falta de la cadena alfa. Por ejemplo, puede ser la cadena delta o la cadena zeta. En fin, entran entonces en función hemoglobinas fetales o embrionarias para que puedan sustituir la deficiencia de la cadena que está faltando. ¿De acuerdo? Y entonces, esas enfermedades fueron hace muchos años. De hecho, a principios del siglo XX, en 1925, 2 pediatras, Thomas Benton, Cooley y Perley, observaron una forma de anemia severa de niños, fundamentalmente italianos, que estaba asociada con aumento del crecimiento del vaso, esplenomegalia, cambios característicos de los huesos, con deformidades muy interesantes, un fenotipo bien característico de todos estos niños, y que se extendía a lo largo del mar Mediterráneo, todo acá. Entonces, como lo observaron en este mar Mediterráneo, ellos llamaron a esta enfermedad thalassa, que significa mar, es un vocablo griego, con aemo, que significa sangre. Recuerden a nuestro rey Aimos, que siempre estaba acosando a las poblaciones, más la anemia. Por tanto, esta talasemia es justamente una enfermedad del mar Mediterráneo. Y esas poblaciones de acá, que justamente fueron las que observaron ellos en Italia, en parte de Francia, pero más bien en Italia, después la describieron muy bien como una enfermedad autosómica dominante. Esta zona que tenía correlación endémica con el del paludismo, era igual que la del que las células falciformes, le daba esta citoprotección contra el parásito, y lo observaron en esta zona mediterránea de Asia y África, ¿no? Ahora se sabe que está la falla en el cromosoma 11 para la cadena alfa, o en el cromosoma 16 para la cadena beta, ¿no? De tal manera que fallas en estos cromosomas, el 11 y 16, da lugar a que no se sintetice una cadena alfa o una cadena beta, y da lugar entonces a una alfa-talasemia o una beta-talasemia, ¿no? De tal manera que si disminuye esta síntesis de la cadena, y entonces no tenemos alfa y beta como tal del adulto, tendríamos que tener, decía yo, algo más que sustituya la cadena, ¿no? De tal suerte que en la alfa-talasemia tendríamos un exceso de cadenas beta. La alfa sería sustituida por otra cadena diferente que no es la del adulto, no sería la fetal o embrionaria. En cambio, en la beta-talasemia tendríamos el exceso de cadenas alfa que igual. La beta está sustituida por otra cadena que fuera embrionaria o fetal. ¿De acuerdo? En general, en las talasemias vemos igual precipitados intracelulares, tipo los cuerpos de Heinz, con una destrucción precoz del eritroblasto antes de que salga a la circulación. Hay una eritropoiesis ineficaz. Eritropoiesis significa formación de células rojas, y entonces sí se forman en la médula, pero antes de que salgan a la circulación, todavía como células muy inmaduras, se destruyen. Por tanto, las pocas que logran salir tienen una disminución en la supervivencia, entonces hay una hemólisis. Esas talasemias también debutan, por tanto, con un cierto grado de anemia hemolítica, porque también se van a destruir. Pero a diferencia de las otras, la mayoría se van a destruir en el momento de que están naciendo las células, ¿no? También aquí se ha probado otras plantas medulares, transfusiones sanguíneas, depende del grado de afectación, pero así es también la manifestación clínica de la enfermedad como tal, ¿no? En general, decimos que si es asintomática es una talasemia menor. En cambio, cuando tenemos las manifestaciones clínicas importantes, que pueden ser inclusive tan graves como la muerte de la edad adulta, tenemos la talasemia mayor.
casi siempre vemos las formas intermedias o las formas asintomáticas. Esa forma intermedia es el paciente que es muy inestable, que siempre está fatigado, que siempre tiene problemas anémicos importantes, puede haber retraso mental inclusive, pero que sí lleva una vida más o menos bien si es que se cuida de infecciones, se hace transfusiones, en fin, chequeo continuo, ¿no? La mayoría de los que vemos son de talasemia menor, que viven bien, es más, llegan a la edad adulta, son funcionales y nada más tienen que estarse cuidando muchísimo de todo aquello que tienen eso alrededor, ¿no? Me voy a estar eso que es parte de la... Mejor vemos la clínica. El fenotipo es muy interesante y es lo que llamó atención a los pediatras cuando viajaron al Mediterráneo. Casi todos tenían este fenotipo, se parecían a este niñito. Si recuerdan ustedes algunas películas de duendecitos, la carita es muy característica, ¿no? La protrusión de los dientecitos por una falla en la formación inicial a nivel fetal del centro de la cara, el hundimiento a nivel centrofacial, con estos ojitos prominentes, orejitas bajas, la cabecita es prominente, pero si le hacemos una placa radiográfica, veríamos esta imagen que se llama en corte militar, justamente, y es que esta imagen es muy característica en las láminas de la bóveda craneana, porque de manera normal veríamos el cráneo así como está acá, ¿no? No es el puntero. Eso es lo normal para ustedes y para mí, pero en los que tienen talasemia, justamente el intento por la regeneración de células rojas que están fallando, porque recuerden que es una eritropoiesis ineficaz, hace entonces que prácticamente todas las médulas, todas, incluyendo las del cráneo, estén sobreactivadas. En consecuencia, se hace un engrosamiento aquí de las láminas que da lugar a estas imágenes como si fuera un corte militar, ¿no? En los adultos, inclusive prevalece, vean ustedes cómo aquí está la imagen radiográfica de un sujeto adulto con talasemia, que vemos cómo se ha consolidado el cráneo, pero deja esta doble capa, una doble capa muy importante de cráneo. No es que sea muy rígido, tan solo tiene más espacio entre las láminas de la bóveda, pero que dio lugar cuando era niño a que intentara formar más células que se estaban destruyendo, porque ni bien se formaban y se estaban destruyendo, ¿no? El eritropoietismo es ineficaz, que luego las pocas que logran salir, pues también van a morir. Entonces, estas son las imágenes interesantes de la talasemia, que destaca muchísimo justamente porque son imágenes radiográficas típicas de esto, ¿no? El fenotipo también decía yo, ¿no? Que tiene que ver con la falla en la formación justamente embrionaria fetal, en parte por la hipoxia a la que se expone el embrión, el feto, en parte por otras fallas estructurales que pueden tener, ¿no? Aunque sí se observan células deformes, como esta que está acá, que parece ser la falciforme. Si ven ustedes, no tiene forma de hoz como tal, ¿no? Más bien la hemoglobina, que no logra polimerizarse de forma adecuada, no fija tampoco de forma adecuada el oxígeno y en consecuencia deforma la membrana del eritrocito, ¿no? Se verían más bien como esos eritrocitos que estoy marcando acá, ¿no? Esos que están acá, que no son el discoide típico de eritrocitos, sino que son más bien células alargadas, deformes, con la membrana que no está funcionando de forma adecuada, porque sí se polimeriza, pero no logra captar el oxígeno de forma adecuada, ¿no? Y en consecuencia, pues que crecen con cierto grado de hipoxia, ya sea desde el nacimiento o antes inclusive, y toda su edad adulta, cierto grado de hipoxia que les puede dar inclusive retardo mental. Insisto que hay la forma subclínica que pasa inadvertida por completo e inclusive pueden tener una vida completamente normal, conste. Y en consecuencia, el cuerpo trata de compensar esta falla en las especies de proteínas globínicas y entonces hay una hepatomegalia. Este espacio que están viendo ustedes aquí en blanco corresponde al hígado de este bebé, que vean un abdomen globoso, no es de ascitis, más bien corresponde a la glándula hepática que está desplazando por completo todo ese espacio, y una esplenomegalia que es la parte que está rayadita, ¿no? Hepato, esplenomegalia, y hígado crecido, el vaso también crecido, el hígado intentando formar proteínas para compensar la falla globínica, y en todo caso la oxigenación. Recuerden que la albúmina, por ejemplo, es también un buen factor de oxigenación, y el vaso tratando de metabolizar todo aquello que está destruyéndose justamente pues porque ni bien sale la célula ya se está rompiendo, ¿no? Entonces el vaso también crece justamente en un intento por limpiar todo aquello que está en el cuerpo. Por tanto, la hepatosplenomegalia, aunado al fenotipo tan característico, la falla en el crecimiento, el retardo mental, son características de las talasemias en general, ¿no? Es una tomografía y ven ustedes también el crecimiento visceral muy importante que desplaza por completo la cavidad gástrica, aquí está el estómago como tal. Entonces desplaza por completo eso y toda la visceromegalia que pueden tener esos pequeñitos es muy importante, ¿no? Que luego esto condiciona pues que no tenga una buena expansión del diafragma y en consecuencia no puede oxigenar, no puede ventilar de forma adecuada. Y si no ventila de forma adecuada, ¿qué le va a dar, chicos?
Una hipoxia. Acidosis. Y de acuerdo, en hipoxia, pero la falla en la ventilación, o sea, hipoventilación, ¿qué le condiciona? Acidosis. ¿Acidosis de qué tipo? Respiratoria. Claro, hipercapnia, ¿no? Acidosis respiratoria, ¿de acuerdo? Correcto. Ya se han hecho, ya ven. En fin. Pues todo esto que es parte de lo que se ha intentado con esos pequeños, ¿no? Tratante de médula, ya sea selecciones de óvulos que no tengan la falla. Ahora la nueva tecnología que quizás es la que les va a tocar a ustedes ver en un futuro es justamente la de la edición genética, que ya está funcionando, ¿no? Pero todavía no al nivel que quisiéramos, donde se puede modificar de manera artificial el genoma y en consecuencia evitar enfermedades como estas o fallas importantes que puedan dar lugar a organismos defectuosos o con alguna trastorno importante, ¿no? En fin, sin tratamiento de trasplante aquí de células de cordón umbilical, la sangre justamente para los recambios en caso de anemia, en fin, todo eso. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? ¿Las talasemias? No, por mi parte, no. ¿No? Bueno. Correcto, sí. El nombre de talasemia, que más bien es el apellido, el nombre te lo dice qué cadena está deficiente. Si es la alfa talasemia, carece de cadenas alfa. Si es la beta talasemia, carece de cadenas beta. En consecuencia, hay un aumento de la contraparte. En la alfa talasemia, aumento de beta. En la beta talasemia, aumento de alfas. ¿De qué? Ustedes van a conocer ya pronto a estas células del sistema inmunológico, que son los macrófagos, polimorfos nucleares, los monocitos. Células muy interesantes que fagocitan todo lo que tenemos en nuestro cuerpo. Son las encargadas de la limpieza, pues, de todo aquello que ya no nos sirve, que se ha muerto, que se está destruyendo, el recambio de todo aquello que está en nuestro cuerpo por completo y, por supuesto, también de la defensa, ¿no? Aquí estamos viendo justamente estas células en acción, fagocitando a bacterias en su interior y aquí también, ¿no? Correteando a pequeños cocos que están infectando de pronto nuestro cuerpo, ¿no? Son células muy efectivas que hacen digitaciones en ocasiones de membrana para luego literal tragarse todo aquello que está lastimándonos o que es potencialmente tóxico para nosotros, ¿no? Incluyendo células tumorales. No solamente funcionan pues para la defensa de infecciones, sino también contra la defensa de nuestro propio cuerpo. En el caso de que haya una sublevación de nuestras células, pues inmediatamente ya están en juego para controlar todo eso, ¿no? Lo destaco porque justamente ya que hablamos de la liberación de hemoglobina y de hemoglobinas inestables y en todo caso la ruptura de la proteína que libera el grupo hemo y el grupo hemo se convierte en biliverdina y biliverdina en bilirrubina, justamente en esas células se lleva a cabo esta conversión. O sea, ellas son las responsables de transformar los pigmentos como tal, rojos, del eritrocito, el grupo hemo, lo van a convertir de hemo en biliverdina y luego a bilirrubina. Entonces, que vemos los diferentes pigmentos que tienen lugar cuando hay ruptura de células sanguíneas, o sea, lesiones como tal, ¿no? Y entonces, si pensamos en los eritrocitos, por ejemplo, que se rompen, estos eritrocitos que liberan su contenido como tal, y entre ellos en la hemoglobina, entonces, dentro de la hemoglobina tenemos el grupo hemo, que en todo caso tiene el grupo hierro, en una forma ferrosa, y en todo caso se convierte luego este hemo en biliverdina, y ahí está la síntesis para que vean ustedes cómo se va descomponiendo en bilirrubina no conjugada, y luego entran en juego estos amigos que están haciendo justamente esos eventos a expensas de un complejo sistema enzimático que tienen en el interior, entre otras cosas, por ejemplo, esta M-oxigenasa que va a descomponer por completo todos esos pigmentos, ¿no? La M-oxigenasa, biliverdina reductasa, en fin, todo esto que entonces finalmente nos aporta elementos importantes para el metabolismo de cosas, por ejemplo, NADP, que es un activador de metabolismo, nos da UDP, que es una marca importante para vías metabólicas, más adelante, y bilirrubina conjugada, que se puede eliminar por vía de fecales o por vía urinaria, ¿no? Son los pigmentos que orinamos para el color amarillo, o los pigmentos cafés que también salen por vía fecal, ¿no? Todo esto ocurre justamente en esas células inmunológicas a nivel hepático, ¿no? Entonces veríamos justamente esta secuencia, ¿no? En del tiempo, veamos, por ejemplo, estas equimosis, esos moretones, pues, que se llaman equimosis, que vean ustedes como aquí hay destrucción de células, evidentemente, sangre que salió de la circulación, muchos eritrocitos van a morir porque no están en la circulación, se quedan atrapados allá, y entonces van a irse descomponiendo, estos pigmentos
de morado, de rojo, negro, morado, luego morado amarillo, morado verdoso, hasta que finalmente desaparece por completo, aunque a veces deja una huella como tal. Los pigmentos no dejan de ser eso, ¿no? Pigmentos que se pueden depositar, y peor si se expone uno al sol. Por eso es muy importante que cuando tiene un moretón no hay que exponerse al sol, porque si no se pigmenta más la piel de lo normal, ¿no? En función de días, más o menos en 14 días, este moretón pasa de rosa a rojo, que es la sangre fresca, a azul púrpura, luego verde pálido, hasta que finalmente pasa a amarillo marrón, que es la fase fina de la bilirrubina, y luego de allá su degradación por vía urinaria o por vía fecal, aunque una parte se recicla, ¿no? Pues mañana veremos justamente este catabolismo de los pigmentos para dar lugar al siguiente grupo de enfermedades, que son justamente las talasemias, ¿de acuerdo? Perdón, las porfirias, perdón. ¿Los chicos? No, por mi parte No, no. doctor, Gracias. todo claro. Okay. Pues mañana vemos porfirias, por favor, revisen algo de porfirias, otra enfermedad hereditaria, pero que ahora afecta al grupo hemo de las hemoglobinas. Mi foto, chicos. Hola, Sofi. Hola, Alejandra. Hola, Omar. Hola, Adri. Ahí está Dani Avendaño. Bueno, gracias, chicos. Va mi foto. Ay, espérame, Luis. Ahora sí. Gracias, chicos. Nos vemos mañana, por favor. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, doctor. Mañana, gracias.